Mucho antes de la llegada del Mesías, los sabios de Israel habían entendido la necesidad de educar eficientemente a los hijos, y a través del estudio de las Escrituras pudieron ver que Dios había dado el recurso perfecto para esto. Siglos después, el propio Jesús vivió este proceso a sus 12 años, y su sola presencia en este programa educativo confirmó la aprobación divina sobre el Benei Mitzvah. Y además de esto, fue uno de los recursos que utilizó para darse a conocer. Lucas en su Evangelio lo cuenta así. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, y al cumplir 12 años, Jesús los acompañó. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaban a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se había quedado en Jerusalén. Después de haber caminado un día entero José y María, pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje, familiares y conocidos, lo buscaron y no lo encontraron. Así que se regresaron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y a la vez les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas tan precisas que daba a sus preguntas. Así que al verle allí, José y María se sorprendieron, y ella le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con gran angustia y preocupación. Tú nunca nos has hecho esto. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscan con tanta angustia? ¿Ustedes no sabían que en las cosas de mi padre me es necesario estar? Y aunque ellos no entendieron, regresaron a Nazaret tranquilos y juntos, porque él continuaba sujeto a ellos. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón. Así que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Algunos leen el texto y creen que es un simple evento en el que el Señor interactuó con los sabios de la época, pero una frase permite ver algo más. ¿No sabías que en las cosas de mi padre me es necesario estar? ¿Cuáles son estas cosas de su padre en las que él debía estar? Pues precisamente aquel programa educativo que los sabios desde hacía tiempo, y basados en la enseñanza y los detalles que brinda la Escritura, habían diseñado. Era costumbre en la época que cada niño debía ir ante una corte y ser presentado por su padre o tutor para que fuera evaluado. Y claro está, José sabía que él no era tutor de aquel niño, por tanto, ¿cómo presentarlo a una corte de jueces que evaluarían al Salvador del mundo? Es por eso que Jesús lo va a hacer por sí mismo, como también hizo años después cuando se presentó ante Juan el Bautista para cumplir con toda justicia. Sin embargo, el padre, si no hacía bien su función de maestro de su hijo, corría el riesgo de ser apedreado. O sea que, si el padre no había sido responsable, si no se había auxiliado de los líderes de su sinagoga, si no tenía la preparación adecuada para enseñar en casa, o inclusive si había sido abusivo o excesivo en las exigencias, y por esta causa su hijo rechazaba el aprender, él estaba en problemas, pues en cualquier caso, él pagaría con su vida tan grande desgracia para todo el pueblo de Dios. Como nación, Israel había aprendido algo que hoy se repite mucho. Los niños son la esperanza de un hogar, de un país y de todo el mundo. Es posible que ahora usted se pregunte, ¿y si esto fue tan importante, por qué entre los seguidores de Jesús no se hace? Bueno, el asunto radica que con el pasar del tiempo y el rechazo antisemita de todo lo que pudiera parecer judío, esta responsabilidad de los padres cayó en el olvido de una forma muy sutil, que con el paso del tiempo llegó a deformarse completamente, como en el caso del catolicismo, o a desaparecer como en el caso de la ortodoxa. En el catolicismo se creó la primera comunión, que no es más que la preparación en la edad de discreción de los niños para participar de la Eucaristía, la penitencia y la confesión. Paralelo a esto, esa religiosidad católica produjo siglos después, entre los reformadores, un rechazo a todo lo que pareciera ritualismo, y eso incluyó a la llamada Primera Comunión. El error estuvo en no buscar las bases bíblicas para reformar esta área de la educación de los hijos, y simplemente se desestimó. La crisis posterior en las iglesias reformadas con la niñez descuidada llevó a crear las escuelas dominicales, las escuelitas bíblicas, entre otras, pero nunca se retornó a aquel programa que Dios había regalado y que el propio Mesías aprobó, aunque eso implicó angustiar a José y María. Por esa tergiversación y abandono del Benei Mitzvah es que este evento quedó olvidado aun cuando tuvimos una sociedad influenciada completamente por el cristianismo.
Y por ejemplo, entre los hispanos quedó solo como aquella tradición conocida como quinceañera, una simple fiesta con un mínimo de valores o características que permitan a los padres cosechar algo de espiritualidad en sus hijos. Hoy está planteado el reto para toda la cristiandad: seguir practicando las tradiciones humanas, que poco resultado han demostrado dar, o incorporar los recursos que hemos aprendido de Dios. ¿Esto significa que se debe cambiar radicalmente la vida y sus tradiciones culturales? No, pero sí significa que se debe encontrar un equilibrio para inclinar la balanza a las recomendaciones divinas que hasta ahora no se cumplían. En el próximo video estaremos mirando cómo el Benei Mitzvah marca el antes y el después en la vida de los hijos.